Muy buenos días a todos. Agradecidos por la presencia de estar aquí. Vamos a dar inicio a la jornada de hipertensión, corazón y riñón sobre decisiones clínicas cuando el daño es silencioso. Agradecido al staff organizador por la invitación. Vamos a dar inicio con la doctora Carolina Vázquez sobre hipertensión arterial y daño cardiorrenal subclínico cuando el daño ya está en curso. Ella es especialista en nefrología, presidenta electa de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, staff de especialista del Servicio de Nefrología del Hospital Central y del Hospital de Clínicas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias al doctor Escalada y al comité organizador por la invitación. Y vamos a empezar hablando de esta charla del día de hoy. Vamos a hablar de hipertensión arterial, daño renal cuando el daño ya está en curso. Y sabemos que hubo una evolución de las guías, un cambio de paradigma progresivo. Según las guías que se fueron dando, al principio solamente buscábamos manejar las cifras de presión arterial, luego ya detectar el daño. Y hoy tenemos ya una mayor integración del riesgo cardiorrenal en la toma de las decisiones terapéuticas porque queremos ya conservar y preservar la salud cardiorreno-metabólica. Antes solamente era el control de la presión, ahora reducción del riesgo cardiorrenal. El daño renal solamente hacíamos una evaluación como algo complementario y ahora es parte de la evaluación obligatoria. La albuminuria solamente pedíamos en algunos pacientes y ahora está recomendada para estratificar el riesgo en todo paciente hipertenso, en todas las guías. La decisión terapéutica antes estaba basada en cifra de presión y ahora vemos el daño renal del órgano y el riesgo cardiovascular renal. ¿Por qué importa tanto la albuminuria? Y es porque es un marcador con valor pronóstico independiente. Una detección precoz antes de que aparezca el daño al órgano blanco nos ayuda a estratificar y ver dónde estamos. Y es un predictor de eventos. Sabemos que la albuminuria no solamente nos detecta el daño renal, sino también progresión a insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular y nos puede llegar a modificar el tratamiento que damos. La albuminuria sería para el riñón lo que la troponina es para el corazón, una señal temprana de daño con valor pronóstico independiente. Entonces, hay tres ejes que ahora evalúa el clínico en todo hipertenso: el daño cardíaco, el daño renal y el riesgo metabólico. Este enfoque integrador justifica el uso de fármacos con triple beneficio demostrado: cardíaco, renal y metabólico. Pero ¿cuándo comienza realmente el daño causado por la hipertensión? ¿Cuando aparece la hipertrofia ventricular? ¿Cuando sube la creatinina? ¿Cuando aparece la insuficiencia cardíaca? ¿O aparece mucho antes? Entonces vemos este paciente, un paciente que nos viene con una presión de 150/90, la creatinina está normal, el filtrado glomerular estimado está normal, no tiene realmente síntomas, el paciente no manifiesta nada y desde el punto de vista real podemos decir que este paciente está realmente sano. La hipertensión arterial sabemos que actúa a nivel de la vasculatura, del corazón y del riñón. Puede haber ya una disfunción endotelial, aterosclerosis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, nefroesclerosis, proteinuria o albuminuria y empezar ya un daño de órgano blanco. Sabemos que la hipertensión no daña un órgano de un día para otro, es un proceso. Primero hay alteraciones funcionales, estructurales que aún podemos detectar con las pruebas convencionales. Y entonces vemos esta cifra: 30 miligramos sobre gramo. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Nos dice algo? Sabemos que los criterios para la estratificación del riesgo de enfermedad renal crónica requieren tanto del filtrado glomerular como de la albuminuria. Podemos tener un paciente que tenga un filtrado glomerular de 90 y ya tenga una albuminuria A1, A2 o A3. Y vemos que si, por ejemplo, el paciente tiene una relación albúmina-creatinina mayor a 300, ya tenemos un riesgo alto de progresión a enfermedad renal. Entonces, ¿qué es lo que la creatinina no nos cuenta cuando vemos un paciente? Vemos una creatinina normal, vemos un filtrado glomerular estimado conservado. ¿Y qué me puedo estar perdiendo? La albuminuria, que ya haya un daño glomerular,
que ya tener una disfunción endotelial y empezar ya con riesgo cardiovascular. Una función renal que a veces llamamos nosotros conservada no significa que tenemos los órganos intactos. Y el riñón habla con el corazón. Podemos, al mirar la albuminuria, ver que ya tenemos algo de daño cardiovascular, renal y vascular por el daño endotelial que se puede estar dando. Y la albuminuria no es solamente una señal entonces de daño renal, es una señal de enfermedad vascular sistémica y de riesgo cardiovascular. ¿Y cómo podemos medir la albuminuria? Podemos medir, podemos medir con la tira de orina, que eso tiene baja sensibilidad, es semi-cuantitativo, pero realmente no nos evalúa y a veces ya llegamos tarde si solamente miramos la proteinuria en, con tira reactiva. Podemos mirar la albuminuria espontánea y esto tiene una especificidad que puede llegar a variar, no es muy específico, la orina puede estar concentrada o diluida y varía según el momento del día en el que tomamos. Podemos tener también una medición de relación albúmina-creatinina de forma espontánea y esto es un poquito más costoso que lo que es una albuminuria por tira, pero puede llegar a variar según el momento del día en el que tomamos, pero es bastante eficiente para poder medir si tenemos ya algo de albuminuria. Al paciente podemos decirle en el mismo consultorio que vaya un momento a medirse y es cómodo, ¿verdad? Y la relación albúmina-creatinina en primera orina de la mañana sería lo que es más costo efectivo, no tiene tanta variación, se relaciona bastante con la orina de 24 horas, pero tiene el inconveniente de que tiene que ser la primera orina de la mañana y de repente en una evaluación, estamos en consultorio, es un poquito más difícil, ¿verdad? Y luego ya sabemos los problemas que tenemos con la orina de 24 horas, que nos lleva mucho tiempo, es bastante molesto a veces para los pacientes. Sabemos que muchos tienen a veces incontinencia urinaria, no hacen una recogida correcta y esto les saca mucha sensibilidad, especificidad. Entonces, no voy a hablar hoy de todos los mecanismos de protección a lo largo del espectro cardio-reno-metabólico, pero sabemos que tenemos todos estos fármacos, inhibidores del SGLT2 y ECARA2, agonistas GLP-1, los receptores los agonistas no mineralocorticoides, que actúan, ¿verdad?, sobre la albuminuria y podrían, y mejor, no que podrían, mejoran la evolución renal. Entonces, este artículo es muy interesante realmente y nos evalúa según el grado de albuminuria que podemos llegar a tener si tenemos menos de 10, entre 10 a 30, más de 30 y cuándo deberíamos referir al nefrólogo, que a mí me parece realmente un poco tarde esto, ¿verdad? Medir una relación albúmina-creatinina mayor a 3500 ya nos dice que hay algo más, ¿verdad? Pero clasifica en cada cuánto deberíamos ir midiendo y haciendo intervenciones. Por ejemplo, si tenemos entre 10 y 30 y nuestro filtrado glomerular ya está menor a 60, ya tenemos que darle IECARA2, un inhibidor del SGLT2 e ir midiendo los niveles cada 3 a 6 meses para ver si es que hacemos una adición de otras terapias de forma secuencial. Y cuando tenemos que pensar en enviar al nefrólogo, ¿verdad? Cuando tenemos una relación albúmina-creatinina que va más allá de lo que la presión arterial nos tendría que hacer. Si vemos, por ejemplo, hematuria, si la evolución de la enfermedad renal es muy acelerada, o si tenemos, por ejemplo, una hipocalemia refractaria. Entonces, lo que también tenemos que preguntarnos, porque a veces vemos albuminuria y decimos, bueno, esto es culpa de la hipertensión, una hipertensión mal controlada y decimos, es por la hipertensión, pero realmente estamos seguros que es por la hipertensión siempre, porque hay otro error que podemos cometer y es ver albuminuria en un hipertenso y asumir que ya conseguimos, que ya tenemos el diagnóstico. Decimos, es por la hipertensión y nos quedamos tranquilos. Entonces, cada uno de ustedes probablemente esta semana va a firmar al menos una historia clínica que diga, esto es una nefropatía hipertensiva.
que sabemos que es la segunda causa de enfermedad renal en nuestra región. Y muchas veces ponemos enfermedad renal hipertensiva, nefroangioesclerosis, nos quedamos ahí tan tranquilos. ¿Cuántas de esas veces realmente confirmamos que es por la hipertensión? Y podemos tener otras patologías que nos den albuminuria: IgA, lupus, vasculitis, una focal y segmentaria, una membranosa, puede ser por diabetes. La hipertensión puede ser causa o puede ser consecuencia o acompañamiento de una enfermedad glomerular. El daño puede ser subclínico, pero la enfermedad que lo produce no necesariamente lo es. Tenemos un caso que era relativamente, no es mío, es de un colega. eh, Parecía relativamente sencillo, un paciente de 36 años que fue derivado por creatinina elevada, proteinuria, no tenía antecedentes de nefropatía conocida, hipertenso hace más de 5 años, sobrepeso, consumo elevado de carnes rojas, antecedentes familiares de padre y madre hipertenso, estaba con los sartán y tenía la proteinuria y creatinina elevada. Entonces decimos que una nefropatía hipertensiva, ¿o no? Entonces tenemos que buscar algo más antes de cerrar este diagnóstico. Si tiene hematuria, si tiene proteinuria, el sedimento, diabetes, la evolución, si hay alguna enfermedad sistémica. Entonces tenemos este dato: tenía una creatinina entre 1.3 y 1.5, una proteinuria de 0.64 a 0.9, el ecodoppler no había estenosis de la arteria renal, el eje renina-aldosterona estaba normal, la presión arterial en consulta era 150 y en la ecografía tenía riñones de tamaño normal con relación córtico-medular conservada. Un perfil que encaja perfectamente en el diagnóstico de nefropatía hipertensiva. Eso debería hacernos reflexionar y no dormirnos y quedarnos ahí, ¿verdad? Entonces, hay distintas rutas que nos pueden llevar al daño por hipertensión arterial. Puede haber una autorregulación normal, inadecuada o excesiva. ¿Y cómo definimos la nefroangiosclerosis clínicamente? Hipertensión mayor a 140/90, proteinuria menor a 1 gramo día, un filtrado glomerular menos de 60. Los criterios de exclusión serían ausencia de diabetes, sedimento urinario normal, descartar causas secundarias y histología si es que hace falta. Entonces, controlar la presión, ¿cuánto es suficiente? A veces controlamos, hacemos un control intensivo, pero podemos no realmente llegar a tener diferencia en lo que es la albuminuria. Entonces, evitar la hipertensión arterial descontrolada y reducir la proteinuria son los objetivos renales clave. El bloqueo del sistema renina-angiotensina es el pilar farmacológico, pero controlar la presión arterial no reemplaza al diagnóstico correcto si es que hay algo subyacente. Entonces se biopsia a este paciente y finalmente tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria y se le hizo microscopía electrónica y tenía depósitos electrodensos subendoteliales con interposición de citoplasma y ya una fusión pedicelar multisegmentaria. Entonces el patrón histológico no correspondía exclusivamente a lo que era una nefroangiosclerosis hipertensiva clásica. Y los criterios clínicos pueden fallar más de lo que creemos. Hay un 17% de sensibilidad clínica, hay un 94% de especificidad, es bastante específico pero poco sensible, y hay un 35% donde en estos pacientes puede haber un diagnóstico alternativo. En una serie de pacientes con criterios clínicos de nefropatía hipertensiva, 35% de estos pacientes tenían otra enfermedad. 227 falsos positivos, que eran nefropatía hipertensiva por criterios clínicos, y estos tenían glomerulonefritis primaria, nefritis túbulo intersticial aguda, lupus, focal y segmentaria y otras patologías. Entonces, ¿qué sí evidencia y qué no? La asociación entre hipertensión arterial leve y enfermedad renal crónica es débil. La causalidad directa no está demostrada de forma robusta. La hipertensión severa sí se asocia a daño renal. Hay un incremento de la creatinina a los 6 años y la progresión es independientemente de la causa. Hay que tener también en cuenta nuestra región de Latinoamérica, la ApoL1, que puede estar implicada, y ver la histología versus la clínica. Entonces no era nefropatía hipertensiva únicamente en este paciente.
El diagnóstico final apunta a una enfermedad microvascular sistémica, no a una nefroangioesclerosis primaria. Tenía una focal y segmentaria con depósitos subendoteliales en microscopía electrónica, una resonancia magnética cardíaca con una necrosis subendocárdica basal y unas plaquetas de 132.000 donde había una trombocitopenia leve. Entonces las pistas estaban presentes en todo el cuerpo, solamente teníamos que buscarle y pensar fuera de lo que a veces pensamos. Entonces, la etiqueta nefropatía hipertensiva habría orientado el tratamiento exclusivamente al control tensional y la biopsia cambió el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico en un paciente que tenía solamente 36 años y que tenía toda una vida por delante. Subclínico no siempre es inocente. Tenemos que mirar la relación albúmina-creatinina, si hay hematuria o no hay hematuria, si hay alteración del filtrado glomerular, si tenemos un sedimento activo y si la evolución es inesperada. El mensaje no es que tenemos que biopsiar a todo, el mensaje es que no tenemos que dejar de pensar. ¿Y podemos cambiar la historia? Sí. Bajar la presión, la albuminuria, mirar el riesgo cardiorrenal, poner los 4 fantásticos que nosotros le decimos de la protección renal y no es normalizar un número el objetivo que tenemos, intervenir antes que el daño subclínico se convierta en enfermedad clínica. Cuando llegamos a estas manifestaciones, el proceso ya está. Entonces, 30 miligramos sobre gramo, ¿es poco? ¿Es mucho? Tenemos que pensarlo. Lo que nos llevamos hoy, hay que evaluar siempre el daño del órgano, el tratamiento es integral, la albuminuria no es solamente del nefrólogo y el síndrome cardiorrenometabólico es el nuevo marco. La albuminuria no es siempre consecuencia de la hipertensión arterial y según los datos clínicos debemos considerar otros diagnósticos. Detectar a tiempo puede cambiar el diagnóstico y el pronóstico de ese paciente que tenemos y que confía en nosotros. Entonces, muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias, doctora Carolina Vázquez. Pasamos al siguiente tema con el doctor Joel Paredes, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, especialista en ecocardiografía, experto universitario en manejo del riesgo cardiovascular, con el tema metas de presión arterial en enfermedad renal crónica, el límite entre protección y daño. Muy buenos días, gracias al comité organizador por la invitación a tan prestigioso evento. Gracias por la presentación. Bueno, como dijo la que me antecedió, me toca hablar acerca de las metas de presión arterial en la enfermedad renal crónica, límite entre la protección y el daño. En cuanto al concepto que todos ya manejamos desde 2024, en el rango de 3 meses ir viendo la pérdida de función y el daño estructural y o el daño estructural, ¿verdad? Los diagnósticos, como dijo la doctora, la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica basada en la albuminuria y en la velocidad de filtrado glomerular que se va perdiendo, que nos da 5 grados y 3 de albuminuria. ¿Por qué decimos que el impacto, que la enfermedad renal crónica está haciendo un impacto muy importante en el mundo? Porque ya para el 2017 se tenían más de 844 millones de personas padeciendo esta enfermedad. Se estima que 1 de cada 10 personas padece de enfermedad renal crónica y lo triste es que la mitad de estas personas no saben, como dijo la doctora, se llega tarde al diagnóstico o estamos eh, banalizando mucho algunas circunstancias de esta enfermedad. Hay un incremento de la tasa de mortalidad de hasta el 41,5% y se estima que para el 2040 sería la quinta causa de muerte a nivel mundial. ¿Por qué es importante? Porque es un problema mayor de salud aquí a nuestro nivel nacional, así como internacional. Es una condición silenciosa y con una prevalencia en aumento a nivel global, enfermedad progresiva, independientemente de la causa,
y es un factor de riesgo cardiovascular, como muy bien me manifestó la doctora Carolina, y condición de riesgo de morbimortalidad y años perdidos de vida. Tiene una bidireccionalidad con lo que sería la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades infecciosas, la preeclampsia y enfermedades del embarazo, la enfermedad hepática, cáncer, obesidad, que hoy en día está siendo muy evaluada, las enfermedades autoinmunes, pero por sobre todo la diabetes y la hipertensión arterial. Con mucho la diabetes es más causante de la enfermedad renal crónica, pero la hipertensión arterial es muy importante. La enfermedad renal crónica es sistémica y progresiva y lastimosamente genera muchas complicaciones multiorgánicas. Nuestro objetivo sería entonces frenar esa progresión, disminuir la velocidad con la que se va perdiendo el filtrado glomerular y disminuir en lo posible la albuminuria. Tratar después ya las complicaciones, que principalmente son cardiovasculares, por la retención de toxinas urémicas, activación del sistema renina-angiotensina de forma persistente, que a su vez es proinflamatorio, profibrótico. Hay inflamación crónica, disfunción endotelial. La hipertensión hace que las arterias se vuelvan más rígidas, calcificadas. eh, Hay una inflamación, más actividad del TNF-alfa, interleuquina 6. Esto hace que el endotelio pierda su capacidad de regulación y hay un círculo vicioso que va dañando sistémicamente a todos nuestros vasos sanguíneos. Bueno, las complicaciones, como ya se había hablado, cardiovasculares, la anemia, el trastorno mineral óseo, hidroelectrolíticas, uremia, y lo más importante en cuanto a complicaciones, las complicaciones cardiovasculares. Ya en JAMA, haciendo una evaluación del estudio HOPE, se había evaluado que es directamente proporcional la disminución del filtrado glomerular y el aumento de la albuminuria con el aumento de la mortalidad cardiovascular, ya sea por infartos, strokes y la mortalidad total. Cuando tenemos un filtrado glomerular o un volumen de filtrado glomerular menor a 60, hablamos de alto riesgo cardiovascular. Y cuando tenemos menos de 30 mililitros por minuto o RAC más de 300, se habla de muy alto riesgo, que serían en esos gráficos de calor en todo lo que sería rojo. La disfunción endotelial, el estrés oxidativo, calcificación vascular, sobrecarga de volumen también está implicada en todo el tema de la hipertensión arterial. Y bueno, el tratamiento para esto serían las medidas no farmacológicas. Ya vamos a hablar de la hipertensión arterial para lograr una presión arterial, según las guías, en lo posible de 120/80. Y en cuanto a la diabetes mellitus, una hemoglobina glicada en torno al 6,5 a 8%. Siempre nuestro caballito de batalla fueron los inhibidores de las enzimas, o sea, el ARA2 y los IECA, porque eh, se sugirieron ya desde siempre y no teníamos otras herramientas, como habló la doctora Carolina. En enfermedad renal crónica sin diabetes ya se sugería cuando había más de 30 de RAC y más de 300 se debería indicar. Y con diabetes, CADIGO a partir de A2 y según ADA 2026 ya se sugirió que siempre se utilice, independientemente de la albuminuria. Iniciar la enfermedad renal crónica con hipertensión, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mínimamente reducida y reducida. ¿Qué es lo que hacen estos IECA y ARA2? ¿Y por qué nos ayudan siempre con la albuminuria y también con la presión? Porque al dilatar la arteriola deferente, libera ese glomérulo, libera ciertamente de la presión que tienen los glomérulos y también disminuye la fuga de proteínas. La importancia de la albuminuria, como había dicho la doctora, eh, es algo lineal, una variable continua que a más albuminuria, más riesgo cardiovascular. Esto ya fue un estudio de Bacris. Uno siempre sospecharía que a lo que no tendríamos que llegar es a la diálisis. Sin embargo, a 5 años la diálisis es
causa del 12% de los decesos. Sin embargo, el 33% de estos pacientes a 5 años fallecen más bien de enfermedades cardiovasculares, que son 3 veces más importantes en este sentido. Entonces, los objetivos en el tratamiento: control de la presión arterial, disminuir el riesgo cardiovascular, detener la progresión de la enfermedad renal crónica. Como bien había dicho la doctora Carolina, tenemos ya ahora más herramientas. En estudios observacionales, allá por los 90 ya se hacían estudios y se veía que a mayor presión sistólica, más rangos de eventos o progresión de la enfermedad renal crónica. Con 165 de sistólica había menos eventos, obviamente, que con 180, pero hoy día tampoco esos son metas para... Y posteriormente ya estudios con intervención bajaban ya de 140 con mayor presión sistólica a 140, y a menos de 140 ya había una diferencia importante en los eventos. En esta gráfica podemos ver cómo a menor presión sistólica, menor tasa de descenso de la velocidad de filtrado glomerular con los años. Ya CADIGO en el 2021 había recomendado que los adultos con enfermedad renal crónica y hipertensión arterial deberían ser tratados para lograr una presión de menor de 120 milímetros de mercurio de sistólica cuando sea tolerado, y con equipos que estén estandarizados. También se recomendaba empezar con IECA o ARA2 para pacientes con presión alta, enfermedad renal crónica, y que tengan moderada o severa albuminuria con diabetes, recomendación 1B. También se había desaconsejado la utilización en combinación de los ARA2 con los IECA. Siguiendo a este CADIGO, ya en 2024 se recomendó nuevamente tratar de llegar a 120, menor de 120 milímetros de mercurio cuando sea tolerado por el paciente, usando equipos estandarizados. Y lo importante es considerar una menor bajada de presión arterial, menos intensidad en el tratamiento cuando hay pacientes con fragilidad, alto riesgo de caídas, alto riesgo de fracturas, que tenga una expectativa de vida limitada o una hipotensión postural, o pacientes en tratamientos paliativos. A lo largo de los años, con estos estudios se demostró de que es un poco iluso pensar que con una terapia, con una monoterapia, podamos llegar a los objetivos. Abajo pueden ver que prácticamente como mínimo se necesita combinación de 2 medicamentos hasta 3 incluso, para poder lograr los objetivos de presión en estos pacientes. Los métodos de medición: para lograr un buen diagnóstico se aconseja la medición en el consultorio y en medida también por mapa, y a largo plazo hacer el seguimiento con la toma de presión en el consultorio y el control en la casa o AMPA. También para determinar si hay hipertensión nocturna, lo ideal es el mapa, y el paciente preferentemente le gustaría más el control en el consultorio o en la casa. Las metas de hipertensión arterial, los umbrales para cada sociedad: para la Sociedad Europea de Cardiología, desde 140/90, controlado en el consultorio, y las medidas en la casa 135/85, y allí también tenemos con mapa. Para la Sociedad Europea de Hipertensión, 140/90 ya es hipertensión, y para la American Heart y la ACC 2025 desde 130/80 ya hablamos de hipertensión arterial. En el gráfico superior podemos ver las medidas de presión sistólica para cada sociedad. Por ejemplo, la AJA normal hasta 120 ya se considera elevada de 120 a 130,
y estadio 1 de hipertensión desde 131 para arriba. Estadio 2 desde 140. Para la Sociedad Europea 2024 también se considera elevada, o sea, hipertensión arterial ya desde 130 y las guías de hipertensión de Europa también hablan de hipertensión desde 140 para arriba y normal alta sería de 130 a 140. Abajo tenemos las opciones para, o sea, las indicaciones para la diastólica. En cuanto a las diferencias entre cada guía, acá podemos fijarnos en las drogas antihipertensivas que se recomiendan empezar con ARA2 y ECA o más un anticálcico, sino en lo posible también con un diurético tiacídico. Posteriormente, todos también recomiendan, si hay una hipertensión resistente, se puede utilizar espironolactona si es que el filtrado glomerular es mayor a 30 mililitros y se podría usar diuréticos de asa en caso de que este, haya un filtrado glomerular menor a 30 también. Entonces, los objetivos de presión arterial en la enfermedad renal crónica para CADIGO 21-24, una presión arterial sistólica de menor a 120. Para la Sociedad Europea de Hipertensión, menor a 130-80, esto en los pacientes renales, obviamente, y para la mayoría de los pacientes, y no en lo posible menor a 120-70. Para la Sociedad Europea de Cardiología, una presión arterial sistólica en torno a 120 a 129, y para AJA-ICC también menor a 130. Sería la meta ideal para las enfermedades, para los pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión. Bueno, a pesar de las diferencias numéricas en los umbrales, las guías convergen en una estrategia centrada en el paciente y basada en el riesgo de la enfermedad renal crónica. Se enfatiza la evaluación rutinaria de tasa de filtrado glomerular y albuminuria en pacientes hipertensos. La enfermedad renal crónica moderada a grave es equivalente a enfermedad cardiovascular y a evaluar siempre cuidadosamente la dosis tolerada, la combinación oportuna de los antihipertensivos de acuerdo al estadio de enfermedad renal crónica y las posibles reacciones adversas. Muchas gracias. Gracias, doctor Joel. Excelente charla. Continuando con el programa, tendremos el siguiente tema: presión diastólica, perfusión y daño cardiorrenal, el límite inferior del control intensivo, a cargo del doctor Juan Acosta. Él es especialista en nefrología, especialista en diabetología, docente de grado y posgrado y jefe del servicio de nefrología del Hospital Central del IPS. Muy buenos días, gracias a todos por la invitación. Y en esta oportunidad estaremos hablando también de cifras, pero relacionadas sobre todo con la presión arterial diastólica. Como su nombre lo dice, presión diastólica, ¿no es cierto? Perfusión y daño cardiorrenal. ¿Hasta dónde realmente deberíamos de bajar para justamente no llegar a ese daño que por sí mismo ya tiene un paciente que porta este factor de riesgo? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Elena. ¿Qué pasó con Elena y a lo largo de todo esto el desenlace que tenemos? Elena, 68 años. Esto es el desafío que nosotros traemos generalmente o vemos en la consulta. Esta es una señora de 15 años, como ven ahí, que porta obviamente hipertensión, ¿no es cierto? Un estadio 3B. Ya tiene antecedente de colocación de stem y, por supuesto, porta diabetes y esa diabetes podemos considerar estable a lo largo de todos estos años de tratamiento. Sin embargo, la presión actual de Elena es 148-62 milímetros de mercurio. La charla de hoy va a hacer hincapié entonces en presión arterial diastólica. Entonces, realmente con Elena, de 68 años, tendríamos que ser más incisivos en el tratamiento y bajar más la diastólica de por sí, que ya es un valor bastante disminuido. Entonces, la pregunta que traigo es, ¿existe realmente un piso para la presión diastólica en el control intensivo de la presión arterial? Íbamos viendo que, ¿por qué es importante realmente la presión arterial diastólica? Como dice la diapositiva, es el precursor, ¿no es cierto? O perfusor, el que permite realmente ver cómo trabaja ese motor y si mi motor está trabajando
en un descenso de flujo sanguíneo, obviamente no voy a esperar que Elena desarrolle un buen pasar a lo largo de toda la vida. Sin embargo, sabemos que el flujo coronario ocurre en un 70-80%, como vemos ahí durante la diástole, y esa perfusión renal ¿de qué depende? Depende de varios factores. Y obviamente esos factores están relacionados necesariamente con esas caídas bruscas que tenemos en los pacientes con la finalidad de mantener una diastólica disminuida. Hablamos entonces de que es un combustible, por supuesto, necesario y suficiente para mantener las cifras tensionales de Elena. La autorregulación coronaria y renal. El rango seguro. Vemos ahí en un cuadro, ¿no es cierto?, en la gráfica, que existe un rango que va de entre 70 a 120 milímetros de mercurio. Por debajo de 70 y hay riesgos, como en todos lados. Entonces lo ideal sería mantener a Elena entre 70 o si es posible un poco más, ¿no es cierto?, para evitar justamente ese daño en el circuito o en el motor perfusor, manteniendo una presión arterial diastólica estable. Fijémonos que en situaciones de isquemia, como vemos ahí a mi izquierda, vemos una hipoperfusión, un daño importante, irreparable, que estaríamos ocasionándole a Elena si somos muy intensivos o incisivos a la hora de disminuir la presión arterial diastólica. La curva J, cuando dice ahí, cuando bajar más ya no es mejor. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que estos pacientes responden de manera distinta, ¿no es cierto?, a hipoperfusión o a la disminución del flujo sanguíneo o del flujo coronario. Entonces vemos que si es por debajo de 60 milímetros de mercurio es una señal de alerta, de alarma, que el cuerpo de Elena lo va a procesar de distintas maneras. Probablemente un empeoramiento de la función renal, ¿no es cierto? Y un agravamiento de los factores de riesgo cardiovascular que de por sí ya tiene mencionado en la historia clínica. ¿Qué nos demostró el SPRINT? SPRINT y el paradigma intensivo, es decir, nos demostró un buen estudio que nos demuestra realmente que realizar un tratamiento de control de la presión arterial, ¿no es cierto?, de manera intensiva, mejoró la sobrevida de los pacientes. El riesgo cardiovascular, checklist, por supuesto, mejor calidad de vida, Elena va a poder disfrutar de su familia y de sus nietos. Pero sin embargo, ¿en qué no hizo hincapié? En cuánto realmente es la medida de la presión arterial diastólica que va a permitir que Elena siga siendo activa, no tenga un deterioro cognitivo y por supuesto tenga un mejor envejecimiento. Ahí es donde vemos entonces que esa presión arterial diastólica no fue tratada, o por lo menos no fue el punto, era uno de los puntos principales del estudio, y por eso es que vamos a evaluar entonces realmente hasta cuándo o hasta dónde es el límite inferior para que Elena pueda continuar con su calidad de vida. Entonces, la presión arterial diastólica baja y daño miocárdico, como dijo Carolina muy bien, la troponina. La troponina es para los cardiólogos como la albuminuria es para nosotros. Entonces, realmente, ¿qué demostró la troponina? Que estos pacientes que tenían una disminución en la presión arterial diastólica ya tenían una traducción, obviamente, de isquemia. Hay menor hipoperfusión, si hablamos del órgano perfusor o el momento de la perfusión es la diástole, entonces estos pacientes ya tenían un aumento, ¿no es cierto?, en los valores de troponina, que indirectamente nos están hablando, por supuesto, de isquemia o riesgo de isquemia por sí mismo. Y nuevamente, obviamente va a estar comprometida también la perfusión coronaria. Entonces, como vemos ahí, la presión arterial diastólica es ese motor, es la matriz o como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, que va a permitir entonces que Elena siga siendo activa y pueda continuar con su calidad de vida. Y varios estudios a lo largo de todos estos años han demostrado eso. Por ejemplo, un estudio que se hizo justamente antes del intervencionismo demostró que bajar justamente más de 70 milímetros de mercurio la diastólica repercutiría, ¿verdad?, en cambios en la circulación, por supuesto, y en un empeoramiento en la morbilidad y en la mortalidad. Otros estudios relacionados con endocarditis infecciosa también han hecho lo mismo. O sea, el hecho de padecer endocarditis infecciosa, ¿no es cierto?, y disminuir la presión arterial diastólica, ¿qué conlleva? A lesión renal aguda. Una relación bastante armoniosa si hablamos de corazón y riñón, pero que lastimosamente tiene un desenlace bastante atroz en un paciente que porta esta condición. Y por otro lado también, postinfarto. Cuando hablamos de un evento, ¿verdad?, post-IAM, entonces esa presión arterial diastólica que desciende de manera sostenida también va a llevar a la repercusión y sobre todo a la exacerbación de una insuficiencia cardíaca. Y nuevamente estamos en la ERA, la presión arterial diastólica baja y el riñón. Y ahí tenemos varios aspectos a considerar y uno de ellos es necesariamente la lesión renal aguda, ¿no es cierto? Y esa lesión renal aguda, que en principio su nombre lo dice aguda, pero puede cronificar a una enfermedad renal crónica y por ende la microvascularización. Entonces, aquí también hay otro órgano importante que habla antes que el riñón y eso es justamente la vista. Cuando hablamos de una afectación visual y tenemos una retinopatía hipertensiva, hace rato ya que tenemos una afectación necesariamente renal, entonces los ojos
hablan antes que el riñón y el corazón, por supuesto. Y vamos viendo entonces que existen varios estudios, como verán ahí, donde hablan de una hipotensión relativa post cirugía, acelera por supuesto la lesión renal aguda. Hipotensión por varias causas. Habrá que evaluar qué tipo de cirugía, cardíaca, no cardíaca, por supuesto, donde, en qué contexto fue llevado a cabo, fue una urgencia, fue programada, pero finalmente hubo una hipovolemia probablemente relacionado o no con el procedimiento quirúrgico, que finalmente termina con una hipoperfusión. Por otro lado, también tenemos esa curva en U en relación con la presión arterial sistólica, por supuesto, ¿verdad? Y nueva posibilidad de enfermedad renal crónica. Entonces, donde obviamente esa sistólica aumentada también va a conllevar a una lesión renal, enfermedad renal crónica, perdón. Y por otro lado, también tenemos en la enfermedad renal crónica el control adecuado tensional. Como dijeron los que me antecedieron, realmente llegar a un control óptimo en un renal crónico cuesta muchísimo, por varios factores, ya lo han mencionado, la albuminuria misma, la hipertensión, la alteración fibocálcica, el síndrome anémico y todas las innumerables complicaciones que tienen los pacientes que portan enfermedad renal crónica. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no es cierto? Evaluamos nuevamente, como dice ahí, la estructura retiniana. La retina entonces hablaría antes y nos estaría diciendo obviamente que si hay una afectación retiniana, perdón, tendríamos necesariamente una falla renal, por supuesto, ¿verdad? Y otros órganos que ahora estamos trabajando de manera conjunta, igual que la especialidad, el síndrome cardiorrenal, ese eje bidireccional. Anteriormente no, solamente mandémosle al cardiólogo para evaluar esto, no mandarle al nefrólogo para evaluar esto, pero sin embargo hoy sabemos que tenemos que tener una unidad cardiorrenal, donde nefrólogos y cardiólogos trabajamos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el paciente, por supuesto, es un todo. Y en esta relación riñón-corazón, ¿no es cierto? Tenemos varios subtipos, donde realmente los que están resaltados en rojo son los que principalmente a primera fase, ¿verdad?, estarían en conflicto. Sobre todo el tipo 1, donde tengo una insuficiencia cardíaca aguda que desarrolla una lesión renal aguda, y el tipo 4, donde tengo justamente una falla renal crónica, pero ya tiene un antecedente de hipertensión arterial traducido por una hipertrofia ventricular izquierda, por supuesto, y sumado a la insuficiencia cardíaca, por supuesto, ¿verdad? Entonces, varios metaanálisis han demostrado eh, en evaluar realmente el tratamiento intensivo versus el estándar, ¿es mejor o no es mejor? Y ahí la pregunta sería, ¿para quiénes, en quiénes y cómo lo haría? Y depende mucho justamente de la población a la que va dirigida esto. Si una población joven, tal vez el tratamiento intensivo, sin ninguna duda, sería el mejor realmente, el óptimo a tener en cuenta para evitar esa continuidad en la falla del endotelio y la microvasculatura, ni qué decir, ¿no es cierto? Y tengamos un buen pasar. Pero sin embargo, si vemos una población ya mayor, geronte sobre todo, y con un factor de riesgo cardiovascular bastante establecido, realmente el intensivo tomaría con pinza y vería hasta qué punto. ¿Por qué? Porque cuando la presión arterial diastólica es baja, el intensivo pierde eficacia. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando del precursor, de esa cantidad de flujo sanguíneo necesario para mantener una buena irrigación, no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel sistémico. Y ahí tenemos que la estrategia antihipertensiva intensiva en pacientes con, obviamente, presión arterial diastólica basal baja, la pregunta sería, ¿hay un beneficio o no hay un beneficio? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que evaluar la clínica primeramente y lo otro no menor, los efectos adversos. ¿Cuál es el precio que va a pagar el paciente porque yo decida hacer un tratamiento intensivo en un paciente que tal vez no lo requiera? Entonces, las herramientas tanto americanas como el de hipertensión y las guías americanas de cardiología 2026 hablan entonces del riesgo por el beneficio en este continuo o en el síndrome cardiorrenal, metabólico. Entonces vemos que no solamente es corazón y riñón, hablamos de hígado, hablamos de la parte cognitiva, porque quieras o no el paciente es un todo. Entonces ahí vemos un riesgo alto basal versus un riesgo relativo o relacionado a la condición que quiero llegar con ese paciente. Entonces la pregunta, como dice ahí, ¿qué target tiene la guía? Si no, ¿tengo paciente o no tengo paciente para poder lograr el objetivo que tiene la guía? Y si no tengo paciente que me permita lograr ese objetivo, ¿qué puedo hacer para lograr un mejor valor de presión arterial diastólica y con eso el paciente tenga una mejor calidad de vida? Y como en todo trabajo, existen poblaciones vulnerables. Y estas poblaciones vulnerables son los que caen en la guardia. Ahora, me encantaría que caiga un paciente del libro. No cae normalmente eso. Caen los bollazos que llamamos en la guardia, ¿no es cierto?
Y estas poblaciones vulnerables están aquí, representados en 5 pilares. Los pacientes mayores de 75 años, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, los diabéticos que tienen un daño micro o macrovascular, la cariopatía establecida propiamente dicha, obviamente, y por otro lado aquellos postquirúrgicos. Toditos estos te caen de la medianoche en adelante, donde ni el especialista ya no está, teléfono apagado, fuera del área de servicio, resuelva como pueda, es literalmente, ¿verdad? En nuestra mente, y el paciente buscando una solución y la prensa detrás buscando qué podamos decidir nosotros, ¿verdad? Estos son los pacientes realmente bollazos que nos caen en la guardia, y aún así tenemos que estar capacitados, por supuesto, para poder ver cuál es el mejor valor de presión arterial que podemos ofrecerle al paciente en ese momento. Y vemos nuevamente el algoritmo del consultorio en 5 pasos, porque también pueden caer por consultorio, por supuesto, ¿verdad? Teniendo como parámetro el piso, ¿verdad?, de la presión arterial diastólica. Entonces, como dice ahí, estratificar. Yo creo que esta charla, el simposio, el continuo renal-metabólico, es estratificar, ver qué paciente tengo primeramente, ya sea por edad, por factores de riesgos, comorbilidades, por supuesto, ¿no es cierto? Y qué tratamiento ya estaba haciendo. Es indiscutible, obviamente, los cambios en el estilo de vida, pero tengo que ver el fenotipo, y el fenotipo sí me va a hacer una diferencia entre hago un estándar o hago un intensivo. Y por otro lado, como dice ahí, el target. ¿Qué parámetros voy a tener? Y hablamos nuevamente de sistólica porque la mayoría de los estudios han tocado sistólica, obviamente, pero la diastólica no es un factor a despreciar. Como vemos, ese motor o ese flujo coronario que va a permitir entonces que el paciente pueda continuar. Y el piso 3, como dice ahí, el paso 3 es evaluar. Tengo menos de 60 milímetros de mercurio, algo no estoy haciendo bien. Tengo que comenzar a desescalar, así como desescalamos antibióticos, también en antihipertensivos. Evaluar realmente si es necesario y hasta cuándo voy a bajar, porque recuerden que no solamente son números, son pacientes metidos en números, y sobre todo tengo que evaluar qué tipo de pacientes tengo y qué es lo que yo espero con estos pacientes. El paso 4, monitoreo objetivo. Como ya lo mencionó el doctor Joel, justamente ya sea MAPA o sea AMPA, el paciente desea obviamente que el médico le toque en consultorio. O sea, yo creo que todos los pacientes salen contentos cuando nos sale con el control de la presión arterial, ¿no es cierto? Pero como siempre explicamos a los pacientes, ese es un número que realmente nos refleja cuánto mantiene en la casa. Entonces evaluemos cómo está en la casa, ¿no es cierto? Y evaluemos ya sea de manera de AMPA o MAPA. Y por otro lado también evaluar, como dice ahí, titular eso. Y la titulación va a ir de la mano necesariamente con con los valores que tengo en consultorio, o que me traen por lo menos que fueron recogidos de la casa, y a partir de eso podemos trabajar de manera conjunta. Entonces, ¿qué pasó con Elena aplicando el diagnóstico algoritmo? Como dice ahí, vimos por fenotipo que es una paciente de alto riesgo cardiovascular, comorbilidades como diabetes, hipertensión, STEM, etcétera, que hacen entonces que obviamente tengan que evaluar qué parámetros o qué valor de presión arterial diastólica lo voy a manejar con Elena. Entonces, nuevamente volvemos al plan individualizado en 5 pasos. El target, dicen las guías, ¿verdad?, de 135 a 125, ¿verdad?, milímetros de mercurio. Sin embargo, tengo que evaluar si Elena no es frágil o es frágil, porque ahí tengo que ver nuevamente qué condiciones tengo. El piso sería mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Menos de 60 no tiene sentido, porque decían los estudios que entre 70 y 120 presión de perfusión, obviamente. Entonces, menos de 65 innegociable. Valoremos 65 para arriba. Y por otro lado también el tratamiento, que no ha cambiado. IECA o ARA2 siguen siendo buenos pilares de tratamiento, por supuesto, para los pacientes, sumándole a las niñas bonitas de la era, empaglifosina, dapaglifosina. Y por otro lado también el control en 2 a 4 semanas, sobre todo relacionado con el miedo a la creatinina y el potasio. Doctor, me subió la creatinina y el potasio. No hace daño el potasio y la creatinina aumentada en 2 semanas. Hablemos con el paciente, expliquémosle, y sin ningún problema podremos continuar con el tratamiento. Hablar nos ha salvado de muchas demandas judiciales. No tengamos miedo para hablar, gente. Y los 5 mensajes, por supuesto, ¿verdad?, para llevar al consultorio. La presión arterial diastólica no es un número. ¿Por qué? Porque está hablando, no es solo un número, habla de perfusión coronaria y renal. El piso sugerido es entre 60 y 65, mayor a 70 si hablamos ya de condición de coronariopatías. Personalizar según el fenotipo, y eso nos hablan todas las guías, tanto europeas como americanas, nacionales y extranjeras. Y por otro lado, la enfermedad renal crónica sumado a la diabetes, cautela con el intensivo puro, que de por sí ya hay un problema endotelial bastante importante, micro y macrovascular. Y por otro lado también monitorizar la función renal, ¿no es cierto?, y titular, y evaluar 2 a 4 semanas. O sea, yo creo que todos los pacientes con los que nos ponemos a conversar, entonces entenderán qué es lo que queremos lograr con ellos, y de esa manera buscar la mejor alternativa. Muchas gracias.
Continuando con el programa, tendremos al doctor Marcos Baroni con el tema Cuando la presión no cede, enfoque moderno de la hipertensión resistente cardiorrenal. El doctor es staff del Departamento de Prevención del Instituto Modelo de Cardiología, IMC. Él es máster en hipertensión arterial, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial Distrito Centro, codirector de la Academia FAC, Federación Argentina de Cardiología, codirector Fellowship Cardio-Reno Metabólico, IMC. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar presente y gracias tanto al comité organizador como científico de este valiosísimo congreso. Voy a continuar con la presión no cede, enfoque moderno de hipertensión cardiorrenal. Le agradezco a mis predecesores que me han ayudado mucho. Es un poco hablar sobre este tema. Definimos hipertensión arterial resistente verdadera, defendiendo las guías, aquella que no logra un buen control de presión arterial en menos de 140-90 con 3 drogas a dosis plenas, incluyendo un diurético. Dependiendo de las guías, como dije, porque hay otras que establecen 130-80 y queda claro. Pero hay algo fundamental. La hipertensión renal, definida como verdadera, es aquella que tiene un cumplimiento adecuado de los estilos de vida, un tratamiento farmacológico con un esquema racional, con una confirmación de un control inadecuado, generalmente con el MAPA y el AMPA, que han explicado mis antecesores previamente, y adherencia a una terapia y exclusión de causas secundarias. Cuando hablamos de la prevalencia global de hipertensión resistente, este estudio en más de 3,2 millones, sabemos que es aproximadamente un 10%, pero acá, relacionado al fenotipo del paciente que estamos viendo en esta mesa redonda, es en aquellos que tienen enfermedad renal crónica, trasplante renal, edad avanzada, diabetes u obesidad, ya aumenta más del doble la prevalencia de lo que es hipertensión renal verdadera resistente, en el 22.9%. Por lo tanto, ya pasa a ser significativa, por lo tanto aprendamos que estos pacientes es más fácil que lleguen a una hipertensión resistente verdadera. Tenemos muy numerosas causas, no me voy a centralizar acá. Lo que quiero decir es cómo nos va ayudando un poco ir aprendiendo, avanza la ciencia, la fisiopatología. Antes teníamos algunas herramientas, ahora tenemos más. Fíjense que ahí tenemos mucho más. Tenemos la microbiota, el fenotipo del paciente que estamos hablando ahora. Es decir, ¿por qué es esto? Porque también nos va a ayudar en cómo guiarnos con el paciente que las nuevas herramientas terapéuticas que tenemos hoy, más allá que muchas de ellas no son solo para bajar la presión arterial y que tenemos que tener en cuenta también. Sin lugar a dudas, tenemos que demostrar que cuando tengo una hipertensión resistente verdadera y de acuerdo al filtrado glomerular, sí o sí la espironolactona está más que comprobado, es más, lo dicen todas las guías de hipertensión arterial como una cuarta droga de excelencia si el filtrado glomerular y no tiene contraindicaciones para iniciar el tratamiento, como lo dice el estudio Pathway 2. Miremos este algoritmo, simplemente para demostrar que este algoritmo no es muy viejo. Sin embargo, este algoritmo hoy en día es distinto. Por eso le digo cómo va avanzando la ciencia y nos va ayudando en un paciente que ya tiene hipertensión resistente verdadera. Ya vemos, y no voy a meter en ese tema, lo que es IECA, ARA, combinación de drogas, combinación dual, combinación triple, a dosis máximas, diuréticos, pirolatona, eplerenona, y como dice acá, después de acuerdo a la frecuencia cardíaca, atenolol, dasoxina, etc. Sin embargo, esta es la nueva guía que nosotros presentamos del Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que es muy similar a los otros, donde hace una definición de lo que es hipertensión verdadera. Obviamente no voy a hablar más de lo mismo, pero fíjense acá que cuando hablamos de cuarta droga, sigue siendo la espironolactona y eplerenona, pero ya aclara acá que de acuerdo a las características del paciente están los beta bloqueantes, o de acuerdo a filtrado glomerular, que es lo que nos compete el paciente de hoy, tenemos que empezar ya en la clortalidona más allá de la espironolactona. Y esto se va modificando porque avanza la ciencia y tenemos estudios que así lo permiten. También vamos a hablar de algunas novedades terapéuticas. Hoy toda la medicación que se dedica a la presión arterial van a ser drogas para hipertensión resistente. Ya tenemos todo un medicamento, ya sabemos cuáles son, y todas las que se están investigando en este momento, que algunas ya están, no las tenemos en Latinoamérica, pero sí están en Estados Unidos, en algunos países europeos, como las pueden ver acá, ya hablamos de hipertensión resistente, que también vamos a hablar un poquito de esas drogas. Y después tenemos algunas alternativas, ¿de acuerdo a qué? Al fenotipo. Muchas de estas drogas que acaban de ver ahí abajo son drogas que no fueron evaluadas en primera instancia para paciente con hipertensión arterial, pero viendo el fenotipo de este paciente y viendo la disminución del riesgo cardiovascular que presenta, son drogas que tenemos que tener o por lo menos nombrarlas en nuevos consensos de hipertensión, sin lugar a dudas. Es decir, una estrategia de cómo quedaría más o menos para tener.
e intensificar, obviamente, en una verdadera hipertensión resistente, intensificar todas las intervenciones que venimos hablando y de acuerdo al filtrado glomerular nos vamos a lo que era lo que conocemos muy bien, espironolactona, alfa bloqueantes, beta bloqueantes, agentes de acción ventral o de enervación renal en caso que sea el caso específico. Y si tenemos una disminución del filtrado glomerular, como les dije antes, la clortalidona, y al igual que los beta bloqueantes y alfa bloqueantes, pero ya se incorporan acá la finerenona, vadroxtat y aprocitentan como antihipertensivos que tenemos que tener en cuenta porque son drogas que ya están estudiadas independientemente las tengamos o no en Latinoamérica. Hay evidencia de la clortalidona, todo siempre un aval científico, por eso la clortalidona hoy es una droga que para estos tipos de pacientes tenemos que empezar, aquel paciente renal crónico que tiene hipertensión resistente, comprobada con MAPA, y de acuerdo al filtrado glomerular, tenemos que pensar en la clortalidona como una opción que está comprobado científicamente que baja la presión arterial y nos ayudaría a mejor control de este paciente. Y acá es algo que lo quiero preguntar yo a ustedes como cardiólogo, porque a veces peleamos con los nefrólogos, con los cardiólogos también y ustedes como nefrólogo en el sentido de que un poco me lo dejaron claro que acá tenemos la finerenona que calculo que para ustedes es una droga excelente y para nosotros también, pero nosotros que vamos más a los números muchas veces, fijémonos que este estudio donde se comparó espirono con finerenona, vamos al contexto del paciente, ¿no? Paciente de alto riesgo con enfermedad renal, con microalbuminuria y quedó muy claro lo que ustedes decían anticipadamente, que si yo veo los valores de presión arterial, los valores de presión con respecto a la sistólica, la espironolactona es superior a la finerenona. Sin embargo, ¿en qué gana la finerenona? Gana en disminuir el filtrado glomerular, en un enlentecimiento del filtrado, de la disminución del filtrado glomerular, como en la mejoría de la microalbuminuria y algo no mucho, también una menor incidencia de hiperpotasemia, por lo tanto menor tasa de abandono. Entonces mi respuesta es, en este paciente de alto riesgo cardiovascular, y después lo podemos charlar, independientemente que logro menos valores de presión arterial que con la espironolactona, pero la finerenona hace que yo no la suspenda tanto, hace que no tenga tanta hiperpotasemia, me baja el filtrado, me mejora el filtrado glomerular, me baja la microalbuminuria, tenemos que pensar a la hora del riesgo cuál sería mejor. Sigamos. También estos pacientes, como dijimos, síndrome cardiorrenal, estas drogas que fueron investigadas en primera instancia, el sacubitril valsartán para bajar la presión arterial y después, por razones obvias, se investigó más por la rama de insuficiencia cardíaca, tengamos en claro que es una opción. Porque muchas veces nuestros renales crónicas van agarrados de la mano y quedó claro que van agarrados con insuficiencia cardíaca. Ahora tenemos, de acuerdo a su fracción de eyección, y estas drogas, sacubitril valsartán, son drogas, acá se compara un estudio con olmesartán, que baja la presión arterial. Por lo tanto, si tenemos un paciente que por ahí es resistente y tiene un daño ya cardiovascular asociado, es una droga que no debe faltar y que tenemos que tener que ser cautela que puede bajar la presión arterial justamente. Como le dije, el vadroxtat es la inhibición directa de la aldosterona sintetasa y como les dije son todas drogas que van para hipertensión resistente. Está avalada en Estados Unidos, que tiene venta y obviamente es una droga que yo tengo que nombrar independientemente que en Latinoamérica todavía no existe. No solo el vadroxtat, sino el antagonista dual de la endoterina en el estudio Precision. Fíjese que el aprocitentan en pacientes con enfermedad renal crónica y hipertensión resistente, justamente ese paciente también es una droga que dio resultados positivos, hablando del contexto clínico de un paciente con hipertensión arterial resistente verdadera sometido a una enfermedad renal crónica que es una causa justamente fundamental. Ahora queda claro, ya para ir terminando, que la presión arterial probablemente mejore, pero modifica el mecanismo fisiopatológico cuando tenemos un paciente que está hablando de lo que es el cardio-reno-metabolismo, más si se asocia a obesidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver estos pacientes, mucho de lo que yo hablé recién, tratamos solamente la hemodinamia. Pero sin embargo el paciente es extremadamente mucho más complejo, tiene trastornos metabólicos, tiene trastornos inflamatorios y ya tenemos evidencia científica de que hay drogas que ayudan a ese nivel. Y si yo lo que quiero es bajar el riesgo, quiero que se me muera menos y se me complique menos. Por lo tanto, yo tengo que tomar estas decisiones también, más allá de bajar la presión arterial. Y aparte, también nos ayuda a bajar la presión arterial porque el mecanismo fisiopatológico justamente está implicado en las lesiones. Para no ir más allá, vamos a hablar solamente de los inhibidores STLG2, en los que tienen diferentes, como lo ven acá, mecanismos propuestos para bajar la presión arterial, más allá de la protección cardíaca, más allá necesariamente de la protección renal, del filtrado y de la microalbuminuria. Y hay estudios que nosotros tenemos con respecto a la presión con MAPA, donde se evidencia científicamente que los inhibidores STLG2 son significativos para bajar la presión arterial en estos grupos tan complejos de tratamiento.
Algo ya hablaron de lo que es dentro de este contexto, la obesidad tiene mucho que ver también con el corazón y con el riñón, que van agarrados de la mano. Semaglutide es una de las drogas que está indicada primero para diabetes, después para peso y obesidad, y este es un metaanálisis donde se centraliza semaglutida en esos pacientes de alto riesgo, pero evaluando la presión arterial. ¿Y dónde quiero llegar acá? Que esa droga cuando se comparó con placebo bajaba significativamente la presión arterial, incluso el 30%, prácticamente el 27% de los pacientes estudiados tuvieron que discontinuar ciertas drogas antihipertensivas, al bajar de peso fue significativo. Pero no quiero llegar acá porque mi título es hipertensión resistente verdadera. Fíjense que en el grupo con semaglutides había en este contexto con obesidad, diabetes, enfermedad renal, había pacientes que tenían por razones obvias hipertensión renal resistente verdadera, y la incorporación de semaglutide justamente por su mecanismo de acción y descenso de peso ha hecho que esos individuos dejaran de ser resistentes. Por tanto, es otra droga que tenemos que tener en cuenta. Miren, el tirzepatide tiene mecanismo dual. Tirzepatide en un estudio Surmont ha bajado como una droga, como una monodroga, entre 7 a 12 milímetros de mercurio en estos pacientes a la hora de tener en cuenta. Refresco y les vuelvo a aclarar claro que son drogas que no fueron estudiadas para bajar la presión arterial. Por lo tanto, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, son drogas que hoy tienen protección cardiovascular y renal comprobada, y en este contexto nos ayuda mucho también. Esto ha hecho que nuestras guías empiecen a modificarse en buena hora, que además de todo lo que sabemos ya de los tratamientos antihipertensivos, cuando hablamos de poblaciones especiales, son drogas que tenemos que por lo menos nombrar y nos obliga a estar nombrarlas de acuerdo al fenotipo de paciente. Así lo hace el nuevo Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, y fíjense que tiene indicación 1A en las últimas guías europeas, donde en un paciente diabético de alto riesgo con enfermedad renal, 1A los inhibidores de 10-STG2, como también 1A la finerenona cuando esté bien indicada, porque son drogas que protegen corazón, protegen riñón, más allá de descenso o no de la presión arterial. Indicación 1A por las diferentes guías. Y ya para ir terminando, está también en la misma guía, que está muy clarito, hablando en este fenotipo de paciente, insuficiencia renal crónica, hipertensión, donde divide de acuerdo al filtrado glomerular, cómo tenemos que bajar y controlar nuestra presión arterial, y la incorporación de lo que les acabo de decir, ISTLG2 como firenona, en pacientes que hacen esto. Y obviamente que si tienen, quede claro que cuando tienen una hipertensión resistente verdadera, tenemos hoy un poquitito más de opciones terapéuticas que hace unos años no teníamos. Por lo tanto, la hipertensión renal resistente en el contexto cardiorrenal exige hoy una visión mucho más amplia, simple, de una intensificación antihipertensiva. La irrupción de fármacos originalmente no indicados en una primera instancia para hipertensión resistente, como aquellos con beneficio cardiorrenal demostrado, ha redefinido el abordaje terapéutico al ofrecer no solo, como les dije, una reducción de las cifras tensionales, sino también una protección renal, cardiovascular y metabólica. En nuestra nueva era, no es únicamente controlar la presión arterial, sino identificar aquellos pacientes adecuados, integrar terapia impactando en el pronóstico y en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor Marcos, muy actualizados los temas. Queremos invitar a los expositores acá a pasar arriba para las preguntas. Me quiero tomar el atrevimiento, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, a invitarles a este curso de cómo escribir un artículo científico para todos los asistentes a este congreso. Hay un 10% de descuento y entran a un sorteo de una beca del 100% para el curso. Entonces pueden escanear el QR, es un curso realmente de la hoja en blanco a la revista. Muchas veces no tenemos tiempo para escribir. Es un curso asincrónico de 3 semanas que inició el día de ayer. Y bueno, no se pierdan, realmente está buenísimo, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Empezamos con las preguntas. Si alguien tiene algunas dudas. Yo quisiera hacer una consulta a la doctora Carolina, ¿verdad? Como bien había mencionado sobre la albuminuria como marcador, ¿verdad? De daño renal. ¿Qué estaríamos haciendo mal nosotros como médicos a esperar que haya un descenso en la tasa de filtrado glomerular? Bueno, creo que espero que si es que todos a partir de ahora en nuestra consulta
pedimos una relación albúmina-creatinina a nuestros pacientes, vamos a detectar, como dijimos, de forma precoz el daño a un órgano blanco, podemos modificar la progresión de la enfermedad, no solamente renal, sino el pronóstico cardiorreno-metabólico. Tenemos que pedir, ya no es una opción, es una obligación ética el pedir a los pacientes. Sabemos que a veces, muchas veces no está presente en todos los centros hospitalarios, pero nos sale más de 30.000 guaraníes y a veces simplemente también hablar, empezar a hablar, pedir al ministerio, a los centros donde estamos, que se incorpore porque la mayor parte de los bioquímicos ya tienen en su conocimiento y muchas veces simplemente adecuar el equipo para poder tenerlo. Creo que no podemos ya hablar de si tenemos que pedir o no. Acordarnos del 30, 30, 300, mayor a 300. Y si ya tenemos mayor a 300 es obligatorio investigar más causas. Sobre todo a veces también tenemos pacientes que tienen un muy buen control de la presión arterial y a pesar de eso, por ejemplo, pueden estar en un rango intermedio y entonces tenemos que ver, muchas veces ya puede ser un daño renal establecido, pero muchas veces puede significar que tenemos alguna otra patología asociada, una causa secundaria o alguna glomerulopatía, otras cosas, mirar, pensar más allá. Muchísimas gracias, doctora Carolina. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctora Gloria? Muchas gracias por las excelentes ponencias, un placer escucharlos. Y siempre queda en la duda aquel paciente añoso en diálisis con una hipertensión difícil de controlar y que muchas veces en ese afán se excede con la presión arterial diastólica y pasa a ser realmente un problema, especialmente a la salida de la diálisis cuando las hipotensiones ortostáticas son muy frecuente. En nuestro país tenemos 3.000 pacientes en diálisis, no es un número que deba olvidarse, ¿verdad? Es a tener en cuenta y qué tratamiento especial merecen este tipo de pacientes a criterio de ustedes. Bueno, bueno, realmente, sí. Jesús se dio marangatula tu pregunta, doctora. Eh, el mundo no se pone de acuerdo con las diálisis, que es un tema bastante importante, y está relacionado obviamente con el volumen, o sea, el acceso vascular. Son varios factores a tener en cuenta. Un rezo fuerte y poderoso, darle todas las medicaciones que podemos y evaluar realmente o sea, algo importante no estamos olvidando más allá de la pastilla, la medicación, es la dieta, plan de alimentación, qué rayo está comiendo el paciente, o si realmente tiene un acompañamiento nutricional. Eso ya hablo como nutriólogo ahora. Entonces hay que evaluar eso también. Y después evaluar realmente, nuevamente, si estamos haciendo una buena diálisis o si el paciente cumple. Porque a veces eso pasa. Nos desvivimos por el paciente, pero el paciente falta su diálisis y ponerle que sea el mejor escenario. El paciente cumple, venga su diálisis, no tiene una ganancia de peso intradialítica más allá de lo establecido. Entonces nuevamente comenzar a buscar otras alteraciones, ¿verdad? Si el fármaco no está haciendo lo suyo, buscar la parte nutricional y volver nuevamente a mindfulness también, tal vez, para tratar de buscar alternativas al respecto. No hay así un parámetro establecido de tratamiento porque se complica por varios factores. El acceso vascular es uno de ellos y el endotelio con el que contamos ya con estos pacientes está muy deteriorado. Un comentario, doctora. A mí lo que me sirvió, no tengo la base científica para hacerlo, pero en estos pacientes complejos que nos cuesta mucho, es a veces, yo siempre digo, es la opción del arte, ahí está el arte de la medicina, pues no tengo otra opción. Yo a veces algunos de ellos en una etapa alejado de la diálisis les hago un mapa para ver los valores de presión arterial y evaluar el ritmo circadiano. Entonces eso me ayuda un poco a ver qué pasa y los otros los monitoreo de la casa, qué pasa 2 días antes que no estén en diálisis con la respuesta de su presión. Y es una manera para decir, bueno, ya sabes que 2 días antes tu presión va a aumentar, tenés que tomar esta dosis, post diálisis no la tenés que tomar, porque como le digo, es un arte, porque bueno, pero a mí por lo menos un mapa a veces si se puede y es accesible, me sirvió para ver el ritmo circadiano y ayudarlo un poco más en ciertas horas del día y él me manda las medicaciones después de la casa porque reconozco que las cifras de presión van a variar muchísimo prediálisis y postdiálisis. También quiero decir algo que a veces nos olvidamos. Acá hay muchos nefrólogos, pero hay algunos que no son nefrólogos.
Muchas veces el paciente que está en diálisis está hipertenso y no necesariamente es porque necesite un fármaco más. Los pacientes en diálisis a veces sabemos que inician las diálisis y luego van perdiendo masa muscular, van perdiendo peso y ese peso seco a veces no se evalúa y no se ajusta. Muchas veces el paciente puede estar hipertenso por una sobrecarga de volumen. Entonces, si tenemos una hipertensión que no está controlada, hay que evaluar el peso seco. Si tenemos posibilidad de hacer una bioimpedancia sería lo ideal y si no, utilizar los otros métodos que los nefrólogos ya sabemos y hacer realmente una evaluación nutricional, como ya lo dijo Juan, para ajuste de peso seco antes de agregar un fármaco más. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Muy buenos días. Quisiera hacer una consulta en base a alguna experiencia en el consultorio respecto a la respuesta al tratamiento antihipertensivo. Yo al menos suelo escuchar mucho pacientes ya de 20, 30 años de hipertensión arterial, al principio controlado, luego ya no controlado. Por ejemplo, si está con un ARA, ya con beta bloqueantes, a veces diuréticos, si el ARA conviene cambiar. Por ejemplo, si está con un losartán, bueno, ya hace más de 20 años cambiamos a un valsartán, olmesartán o otra estrategia. Sí, pacientes con buena dieta, actividad física. Esa es la pregunta, si tienen alguna experiencia. En realidad, doctora, habría que ver habría que ver todo lo que tiene el paciente si está haciendo bien las cosas, ¿no? Estamos hablando más de una hipertensión ya no controlada, no sé si es resistente o no, hay que evaluar esa situación. Por otro lado, yo creo que si el paciente está bien medicado, la dosis plena, y la dosis plena no solo, y la dosificación me refiero si es, por ejemplo, si está, doy un ejemplo tonto, si está con los sartán cada 24 horas no es una dosis plena. Entonces, si tenemos una dosis plena, y vemos que no responde, posiblemente tampoco responde a los otros, aunque tenemos algunos que por su mecanismo de acción, telmisartán o el mesartán, que se da una sola vez al día, que tiene mayor afinidad a los receptores, tenemos una posibilidad de que el paciente sea más adherente a esas drogas. Pero si vos tengo un losartán a dosis plena y garantizamos que hay una buena adherencia del paciente, se transforma un poco más en una hipertensión resistente, porque digo, estamos haciendo las cosas bien, el paciente supuestamente hace las cosas bien, está con la dosis plena y ya tenemos que buscar ahí posiblemente la posibilidad de una cuarta droga o no droga. Entonces, repito, salvo que el losartán no esté bien dado, lo quiero cambiar o no, pero si las dosis están bien dadas, tenemos que mejorar. Y si no, yo creo que por adherencia y si me lo permite hasta la situación de las prepagas que tenga el paciente o lo que sea, dar una droga de duración prolongada y evitar que tome por razones obvias 2 al día o 3 al día sería lo ideal por una cuestión de adherencia en dosis única, que yo sé que hablando de lo ideal sería lo mejor, y con esos medicamentos que duran 24 horas para evitar, recordemos que en el renal crónico hay una alteración importantísima, el ritmo circadiano, con más incidencia del patrón o non-dipper, incluso a veces inversión del ritmo circadiano, por tanto, esas drogas que duran 24 horas serán las ideales. Muchísimas gracias, doctor Marcos, y a todos los expositores por la excelente ponencia. Y en honor al tiempo, damos por terminado este ciclo de charlas. Muchas gracias, doctores.